Agradecidos con Dios porque nos concede el privilegio una vez más de estar aquí para compartir de la bendita y eterna palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesucristo, pidiendo perdón por nuestros pecados, suplicándote por favor nos visites en esta hora, que tu Espíritu Santo esté en la escena, Señor, guiándonos a través de la lectura de tu palabra. Anhelamos recibir de ti, mi Señor. Háblanos a través de tu palabra, por favor. Guíanos. Queremos aprender de ti. En el nombre de Jesucristo, nos reportamos para tu servicio. Te pido, por favor, limpien los canales. Que por favor limpien mi corazón, mis labios, Señor, nuestros oídos, Padre. Queremos recibir tu palabra. Nos disponemos en el nombre de Jesucristo para tu honra y tu gloria. Amén. Alabado sea mi Señor y Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro del profeta Oseas, capítulo 2, tiene un título. Dice, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Ahora, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios, entonces leemos el título e inmediatamente eso nos enfoca al pueblo de Israel. El pueblo que Dios sacó de Egipto con mano poderosa. Ese pueblo que Dios libertó, que le presentó maravillas delante de sus ojos. En medio del desierto hizo descender del maná. Cuando no habían aguas para beber, el Señor les dio agua de la peña. Entonces eran muchas maravillas que Dios presentaba a su pueblo Israel. Y con todo y estas maravillas que Dios presentaba, los milagros que hacía, este pueblo cada vez buscaba la manera de ir ante los ídolos, ¿sí? De buscar ídolos para adorarles. A eso es a lo que el Señor le llama la infidelidad. Entonces podríamos decir al leer el título, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel, o es el amor de Jehová hacia Israel. Pero si nosotros vemos lo que ocurre en el día presente con la iglesia del Señor, ¿será que estamos lejos de lo que hacía o de lo que hizo el pueblo de Israel? Lamentablemente no. Lamentablemente seguimos nosotros cometiendo los errores del pasado. Porque mi Señor lo primero que le recalca al pueblo de Israel es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ellos, no te harás imagen de talla ni escultura, sino que Dios es un Dios celoso, es un Dios fuerte y celoso, y Él no quiere compartir su gloria con nadie. Pero dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 2 de Oseas, versículo 6 en adelante. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Cuando el Señor nombra aquí, pareciera que está contando una historia de infidelidad, de adulterio. Y cuando el ser humano, que es creación de Dios, que fue diseñado para adorar al Dios Todopoderoso, se postra ante algo más, entonces lo que está haciendo es adulterando espiritualmente. Está engañando, está siéndole infiel al Dios Todopoderoso. Aquel que le dio todo por amor. Oh, aleluya, gloria a Dios. Entonces dice el verso 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Hay ocasiones en las cuales nosotros erramos de una manera atroz cuando no reconocemos que quien nos da todo es nuestro Padre Celestial. Hay gente que piensa que conservan su salud es solamente porque se cuidan, ¿ves? O que tienen muchas riquezas, que tienen muchos bienes, porque ellos se esfuerzan muchísimo en trabajar. Ahora, en parte es cierto, porque Dios nos concede a nosotros lo sobrenatural, pero nosotros no podemos quedarnos quietos y esperar que todo llegue. Debemos ponernos en acción, eso lo sabemos.
Pero con todo el esfuerzo que hagamos, si Dios no quiere, no conseguimos nada. Es así de sencillo. Yo puedo esforzarme mucho por conservar mi salud, pero si no es voluntad de mi Señor que la tenga, no la voy a obtener. A veces pensamos que es nuestro propio esfuerzo el que logra que nosotros podamos hacer y tener y obtener las cosas que nos rodean. Pero todo proviene de Dios. Alabanzas a su nombre. Todo lo da Él. Incluso dice el Señor, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Incluso cuando Dios se esfuerza en darnos a nosotros, cuando Dios nos da, hay ocasiones en las cuales nosotros desviamos las cosas que Él nos da. Cuando Dios nos da vida, cuando Dios nos da salud, nos da para que estemos dispuestos a alabar y glorificar el nombre. Es ese nombre poderoso, ese nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nos concede tener bienes, es para que con todos nuestros bienes honremos a Dios. Que nosotros presentemos delante del Señor todos nuestros bienes para la gloria y honra suya. Ahora, no te estoy diciendo, cada vez que recibas algo o que obtengas algo, tienes que traer el dinero aquí. No, no se trata de eso. Se trata de que se lo presentes a Dios. Que si el Señor te da suficiente para comprarte una hermosa casa, en esa casa glorifiques a Dios. Que antes de pasarte a vivir allí, entonces le des gracias a Dios y le pidas al Señor que sea Él limpiando el lugar. Que si el Señor te da suficiente para comprarte un buen carro, un buen vehículo, entonces que igual que lo utilices para glorificar a Dios. Que no hagas cosas que ofendan a Dios en ese vehículo. Que no lo prestes para que hagan cosas de las cuales mi Señor, que a ti te sentirías avergonzado de que mi Señor supiera que se hacen allí. Se trata de eso, de honrar a Dios. De que cada cosa que obtengamos, cada vez que nos vistamos, digamos, oh, gracias Señor, por tu bondad infinita puedo vestirme de esta manera. Que cada vez que nos sentemos a la mesa, reconozcamos que es el amor de Dios el que provee lo suficiente para poder disfrutarlo. Dice el verso 8 nuevamente, Oseas capítulo 2, verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Ahora, cuando está hablando de estas tres cosas puntuales, está hablando del alimento, de la manutención, del soporte, de la fortaleza. Y qué vergüenza que a estas alturas muchos de nosotros aún no reconozcamos que es Dios el que lo da. Y ahora me puedes decir, hermano, claro, yo sé que Dios lo da. Pregunto, ¿se lo agradeces a Él cada vez que lo haces? ¿Le agradeces al Señor cada vez que vas al supermercado, que estás con un carrito de compras? Que estás llevando las cosas a casa. Y si no eres tú quien compra, ¿le agradeces a Dios cuando llega el mercado a casa? ¿Le agradeces a Dios cada vez que vas a abrir esa bolsa? Cada vez que vas a hacer los alimentos, ¿le estás agradeciendo a Dios? ¿Le agradeces a Dios cuando te sientas a la mesa para disfrutar lo que Dios te da buenamente? Y ella no reconoció. O sea, mi Señor Jesús está llamándonos la atención a que reconozcamos. Si algo tenemos, proviene de Dios. Es Dios el que nos ama, es Dios el que nos provee. Dice la palabra del Señor. Vamos a continuar, verso 9 en adelante. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dice mi Señor. Con todo, aunque no me reconozcan, yo voy a tomar los frutos, lo mío, lo que me pertenece. Y dice el verso 10, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. ¿Cuáles son los amantes? Los amantes son los ídolos, aquello que anteponemos a Dios. Ahora, de esto hemos hablado muchas veces, de esto lo dice la Biblia y lo explica claramente. Pero hay ocasiones en las cuales no pareciera ser un ídolo, por cuanto no nos arrodillamos literalmente ante él. Pero un ídolo puede ser nuestro trabajo. Un ídolo puede ser simplemente aquellos pasatiempos, aquellos hobbies, aquellas cosas en las cuales malgastamos nuestro tiempo. Y aquí puntualmente
está hablando de lo que le produce a la persona el alimento, el sustento. Entonces, cuando Dios le da el empleo, ella piensa, la iglesia piensa, o esta mujer, ¿sí? Porque es la comparación que Dios está haciendo, la tipología. Ella piensa, o en su locura, no reconoce que es Dios, sino que dice, mi trabajo me ha dado vino, mi trabajo me ha dado el trigo, mi trabajo me ha dado el aceite. Pero no es tu trabajo, es Dios. Oh, gloria al nombre de mi Señor Jesucristo. Dice el verso 11, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Mi Señor dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando habla mi Señor del día de reposo, es el día de descanso. Tú debes de descansar y en ese descanso debes disfrutar, debes de gozar. Ese gozo se refiere a estar en comunión con Dios, a dedicarle el tiempo al Señor. De hecho, la palabra del Señor dice que Dios mismo trabajó en la creación y en el séptimo día descansó. O sea que deberíamos de tener un día para descanso, un día para reposo. Un día en el cual nosotros demos gracias a Dios. Un día en el cual podamos nosotros decir, realmente es la gracia de Dios la que me ha sostenido. Realmente es por Dios el que puedo tener lo que tengo. Deberíamos de descansar un día. Y te repito, descansar no significa quedarte acostado en cama. Significa tener reposo de la actividad que me aleja, que me satura la mente. Y poder disfrutar de la compañía de Dios, de la comunión con Dios. Hay gente que se dedica tanto al trabajo. Hay gente que está sumida, que deja que el trabajo le absorba. Y de tal manera lo hace que el trabajo termina no solamente absorbiendo su tiempo, sino también su salud. Terminan agobiados en la salud por cuestión del trabajo. Terminan de que no se les puede hablar, están tan tensionados y terminan con un temperamento, con un genio tan fuerte que ni siquiera pueden aguantarse ellos mismos. Y muchas veces ocurre esto porque no damos descanso al cuerpo. Este cuerpo que tenemos nosotros es templo del Espíritu Santo. Y debemos honrar a Dios con todos nuestros bienes. Y uno de los bienes que Él ha puesto a nuestra disposición es nuestro cuerpo. El cuerpo necesita descanso, descanso físico. Y el alma necesita refrigerio. El espíritu nuestro necesita alimento. Oh Señor. Dice la palabra del Señor, como está tan necia ella, como esta iglesia está tan necia, entonces voy a quitarle el salario, voy a quitarle el empleo. El verso 13 dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. O sea que eso lo va a hacer como castigo por todo el tiempo que le dedicó a su trabajo en vez de dedicárselo a Dios. Y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Oh. Ahora, este llamado de atención parece algo que no tuviera lugar de ser. Porque ¿cómo que el ser humano, que la creación se olvide de su creador? ¿Cómo que aquella persona que goza de vida, de salud, se olvide quién se lo da? ¿Cómo que aquella persona que tiene un buen empleo se olvide quién se lo provee? ¿Quién se lo sostiene? ¿Quién hace que su alrededor, que su medio, que en el medio en el cual trabaja sea algo agradable? ¿Cómo es posible que aquella persona a la cual Dios bendice se olvide quién es que le está bendiciendo? ¿Cómo es posible de que no tenga la disposición para sacar el tiempo para Dios? Continúa el verso 14.
Y dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Oh, y esa palabra desierto es una palabra bien fuerte, porque generalmente el desierto simboliza las épocas difíciles, las temporadas duras, épocas de sequedad, donde hay escasez completamente. Puede ser escasez de salud, puede ser escasez financiera, pero son desiertos, ¿sí? que atravesamos muchas veces, especialmente a lo que hace referencia a esta escritura, es por la necedad del individuo. Es tal su necedad que el Señor tiene que sacarlo de allí, de la comodidad en la que está. Si en medio de la comodidad no podemos bendecir a Dios, si en medio de la comodidad que Él nos brinda, de la salud, de las bendiciones, si en medio de tantas bendiciones no sacamos el tiempo para dedicarle al Señor, entonces lo único que va a ocurrir es que el Señor nos lleve hacia un desierto. Oh, que Dios tenga misericordia, que Dios nos permita sacudirnos, porque no estoy hablando solamente de hacer acto de presencia en una iglesia. Estoy hablando de disposición de tu ser, espíritu, alma y cuerpo. No se trata de que, bueno, como el pastor dijo, como el predicador dice, entonces que hay que ir a la iglesia, entonces voy a la iglesia. No, se trata de tu corazón, de un corazón que quiera descansar en el Señor, de un corazón que sienta gratitud para con su Creador, de un corazón agradecido, de un corazón dispuesto a rendirle culto a Dios. Oh, aleluya. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Pregunto, ¿será que necesitamos que el Señor nos lleve al desierto? ¿Será que realmente necesitamos, somos tan tercos, tan testarudos, que necesitamos que nos lleve al desierto para pasar necesidades, para pasar angustias, penurias? Entonces sí, sacar el tiempo que Dios se merece, que Dios requiere. Cuando el Señor dice 6 días trabajarás y en el séptimo darás descanso, tendrás reposo, no es porque solamente el cuerpo necesite descanso. Está llamándonos la atención para llegar a Él, para reconocerlo a Él, para decirle realmente, Señor, todo lo mío es tuyo, lo que tengo te pertenece. Sin ti no soy nada. Pero con todo y nuestra terquedad, con todo y nuestra negligencia, un rayo de luz, un haz de luz brilla, ilumina. Termina el verso 14, dice, y hablaré a su corazón. Completo el verso 14, dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dice mi Señor, si tiene libertad, si le da libertad para que venga y me busque, y no lo hace, entonces voy a quitarle las comodidades, la traeré al desierto, y cuando ya esté en el desierto, entonces hablaré con ella. Mi Señor anhela comunión con nosotros. Amén. Mi Señor está anhelando que tú y yo le busquemos, le anhelemos. Mi Señor anhela vernos a nosotros, a sus pies, por gusto propio, por necesidad propia. Que reconozcamos que es más que el aire que respiramos, que Dios es más que nuestro aire. Porque si no respiramos, nuestro cuerpo perece. Pero si nosotros no tenemos a Cristo, aunque nuestro cuerpo esté respirando, nuestra alma, nuestro espíritu pueden morir. Oh. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El verso 15 dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Ahora, el valle de Acor fue el lugar donde se llevó el juicio de Acán, aquel que había tomado el lingote de oro, el cual que había traído maldición al pueblo de Israel. Era un lugar de juicio. Y dice mi Señor, aunque el lugar es de juicio, yo daré, lo pondré como puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto.
Ahora, ¿hay esperanza? Sí, claro, hay esperanza. Pero ¿por qué esperar y pasar por esas dificultades, esas penurias, cuando tenemos la oportunidad de así en salud? Si tenemos la oportunidad de disfrutando de salud, de gozando de salud, buscar del Señor, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué esperar a tener un diagnóstico en el cual digan, no hay nada que hacer, estás desahuciado, para correr a buscar del Señor? ¿Por qué no disfrutar de Él en salud? Oh, aleluya. ¿Por qué no buscar del Señor cuando tenemos bienestar, cuando tenemos una estabilidad financiera? ¿Por qué no buscar del Señor cuando estamos gozando de bien? Llegar a sus pies y darle gracias. Llegar al servicio y llegar a tiempo, llegar muy temprano, antes de que empiecen a cantar los himnos. Llegar y doblar nuestras rodillas, cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos, con un sentimiento de gratitud en nuestro corazón. Y posiblemente, aunque no hayan empezado a cantar, nosotros desde adentro empezamos a decirle, te agradezco, Señor, tantas bondades. Estoy tan agradecido contigo, mi Dios, porque tu mano siempre me ha sostenido. Oh, aleluya. Cuando lo haces de esa manera y empiezan los himnos a cantar, cuando empiezan los himnos a sonar, cuando tú empiezas a alabar al Señor, cosas maravillosas ocurren. Ocurren milagros extraordinarios. Ni siquiera ha sonado la palabra, ni siquiera se ha predicado. Cuando hay liberaciones, aleluya, gloria a Dios. Cuando hay sanidades en medio de la alabanza. Porque escrito está, Dios habita en medio de su alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Cuando ya pasa ese tiempo de alabanza, de adoración, sale el ministro, se presenta el predicador, el pastor con la palabra. Y esa palabra es refrigerio para ti. Esa palabra te alimenta, te limpia, te santifica. Cuando sales de ese lugar, después de hacerlo de esa manera, oh, bendito sea mi Señor Jesucristo. Tú sales con nuevas fuerzas. Esa palabra que dice que Dios renovará tus fuerzas como las del búfalo, que te renovará como el águila. Se vuelve en realidad. Hay ocasiones en las cuales nos perdemos de esas bendiciones tan grandes. Como dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. A veces nos sentimos débiles espiritualmente. Y es por eso, porque no buscamos congregarnos, no buscamos de tener comunión con Dios. He aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios quiere hablar a tu corazón. Y sabes algo tremendo, Dios está hablando a tu corazón en esta hora. Dios está hablando a tu corazón. Y Él quiere que recapacitemos. Como te dije hace un rato, no se trata de hacer acto de presencia. Se trata de estar dispuesto plenamente, completamente dispuesto para Dios. Porque Dios es el que mira aún las intenciones de nuestro corazón. Él sabe realmente lo que queremos hacer. Él sabe realmente lo que estamos haciendo. Él sabe realmente dónde estamos. No solamente dónde está nuestro cuerpo, Él sabe dónde está nuestra mente. Y cuando habla de un día de reposo es para que frenes allí, para que pares allí. Que el trabajo se quede hasta el día anterior y ese día sea dedicado completamente a Dios. No te estoy diciendo, ve y te encierras a la iglesia. No. Estoy diciendo dedicarle el día a Dios, para agradecerle a Dios, para compartir en familia, para que compartas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, que compartas con ellos momentos agradables, momentos que posiblemente un día va a llegar en el cual ya no tienes oportunidad de compartir y lo único que te va a quedar es un remordimiento en tu corazón. Que Dios nos ayude, porque Dios anhela y aún dice la Escritura, Dios tiene amor para ese pueblo infiel. Y si tú y yo hemos sido infieles, y de seguro lo hemos hecho, hemos sido infieles en algún momento, mi Señor extiende sus brazos de amor para ti y para mí en esta hora. Reconócele, reconoce que es Él. Cada día, en cada momento, reconoce su poder, reconoce su amor. Y saca ese día, un día a la semana, para buscar de Él, para regocijarte con Él, para estar en comunión con Él, para alabarle, bendecirle y glorificarle. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre nuestro,
Qué terrible, Señor, es cuando nos dejamos absorber, Señor, por los afanes de la vida. Padre mío, aún por el empleo, por el trabajo, Señor. Concédenos, Padre de la gloria, poder hacer las cosas de la manera correcta. Que donde quiera que estemos, que lo que quiera que hagamos, Señor, glorifiquemos tu nombre. Que te honremos a ti, como dice el proverbio, Señor, con todos nuestros bienes. Que te podamos nosotros, Señor, bendecir en cada momento. Mi Señor y Dios, estamos muy agradecidos contigo por darnos vida, por darnos salud, Señor, porque estamos completos en ti, mi Señor y Dios. Gracias por proveernos un empleo, mi Señor y Dios. Gracias por proveernos, Padre de la gloria, tantas bendiciones en nuestras familias, Señor. Bendecimos a nuestras familias. Te damos gracias por ese privilegio enorme que es tener familias a nuestro alrededor. Gracias porque no estamos solos, Señor, porque podemos sentirte a ti con piel, mi Dios. Padre de la gloria, concédenos, Señor, acordarnos de ti, reconocer que eres tú, Señor. Siempre has sido tú el que nos ha sostenido, aún desde antes de que nos formaras en el vientre de nuestra madre, Señor. Tú estabas allí sosteniéndonos y hasta este día tu mano poderosa, tu diestra de poder es la que nos sostiene. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Te glorificamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo y te animo. Reconócele. Es Él. Siempre ha sido Dios. Siempre ha sido mi Señor Jesús. Aún desde antes de la fundación del mundo. Él fue el Cordero de Dios que fue sacrificado para cubrir, para pagar por tus pecados y los míos. Siempre ha sido Él. El mundo fue constituido por medio de Él y para Él. Así que bendícele, alábale, glorifícale. Él vive, Jesucristo vive. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad si el Señor así lo concede.